Bien, queridos amigos, aquí nos encontramos de nuevo en un programa más de sondeo emocional. Vamos a ver, porque hoy tenemos un programa especial que está basado precisamente en el anuncio que hicimos la semana pasada sobre las personas que pudieran escribirnos para cualquier tipo de pregunta, podérsela contestar. Y da la casualidad que de 10 llamadas que tuvimos 4 llamadas que de una forma o de otra estaban relacionadas con el servicio de ambulancia 911. Y vamos a hablar sobre el servicio de ambulancia 911. Pero antes, vamos a tocar de nuevo una vez más el problema de los motoristas. El problema de los motoristas en este país ya es algo insoportable. En realidad no se puede más. Muchos de mis colegas, muchos de los comunicadores, los periodistas de este país, han machacado sobre lo mismo en múltiples oportunidades. Pero ya usted sale a la calle y solamente teniendo en mente la estadística que publica el gobierno, cada vez que hay un fin de semana largo o cada vez que haya algún tipo de actividad en el país, de que en los accidentes que ocurren en el país, el 85% de los casos hay un motorista relacionado al accidente. Quiere decir que la cantidad de personas que sufren de una forma o de otra las condiciones de esta gente en no respetar la ley es algo verdaderamente que no se puede, de ninguna manera, seguir tolerando. El problema de los túneles, ya están pasando los túneles en una forma que la policía los ve y no le dice absolutamente nada. Y también ahora, hoy por la mañana, yo venía en el túnel de la Lincoln y no solamente había un motorista dentro del túnel arriesgando su vida y complicándole la vida a las personas que vienen en sus vehículos, sino que el motor sufrió un desperfecto, él se bajó tranquilamente y por el medio de la vía, por el medio del carril del túnel que lo llevaba él hacia el norte, él iba empujando su motor sin importarle la cantidad de vehículos que estábamos detrás de él y que no podíamos pasar. No sabemos qué vamos a hacer, sabemos que cada motorista de eso es un voto. Y aquí como la política está tan ligada al hecho de no respetar la ley y dejarlo pasar, nosotros pensamos que eso pudiera ser un factor importante. Pero hay necesidad de poner algún control a los motoristas. Se te tiran encima, te pasan por delante, cuando están pasándote de pronto te aceleran el motor para asustarte. Tú ves a las personas que tienen que franquearlos, tú vas tranquilo por tu línea a una velocidad correcta y ellos vienen y te provocan, te pitan, te dan golpes en los carros para que tú aceleres y los dejas pasar, te ofenden, te sacan el dedo. Y hemos visto, no siempre, pero hemos visto en algunos casos como este, al oficial de AMET en la esquina viendo lo que sucede y riéndose, como que eso es una gracia. Pero eso no es gracia alguna. Y por lo tanto, de alguna manera, nos unimos al reclamo que prácticamente toda la población exige, de que hay que poner algún tipo de control en esta situación, porque cada día son más los motoristas. Y son más sin casco, sin papeles de propiedad alguno, sin permiso, sin seguro, sin nada.
Entonces un día, en un trimestre, hacen una recorrida o recogida, se llevan 1000 motores, pero lo llevan ¿a dónde? Lo llevan a un depósito que tiene las autoridades. Lo sitúan allí y entonces después los motoristas para sacarlo tienen que pagar una fianza. Pero la fianza es tan ridícula que a ellos no les importa. Si hubiese una forma de confiscar el motor, de que usted lo va a perder si usted viola las leyes, entonces yo creo que habría un poquito más de control y habría un poquito más de respeto. Dejamos esto sobre la mesa con la esperanza de que las autoridades pertinentes, que saben perfectamente lo que está ocurriendo, se preocupen un poquito por esta situación. Vamos a hablar del caso del 911, el servicio de ambulancia 911. Un servicio que en los últimos años ha ido cada vez superándose más. Hay muchas, si usted sale ya a la calle y usted le pregunta a las personas qué creen del servicio de ambulancia 911 y usted le pone 2 respuestas nada más que puedan dar. ¿Es bueno o no es bueno? Bueno, muchísima gente va a decir que no es bueno, porque así somos nosotros. Pero hay muchas personas también que van a decir que sí es bueno, que brinda un magnífico servicio dentro de sus posibilidades. Recuérdese que vivimos en un país subdesarrollado todavía y que tenemos que superar muchas cosas, pero dentro de las posibilidades, el servicio de ambulancia 911, para mí, que lo he tenido que utilizar varias veces como médico, siempre ha funcionado bien. Es verdad que hay veces que se ha demorado. Recuérdese que no todas las ambulancias que tenemos en el país están equipadas para afrontar cualquier eventualidad. Hay ambulancias que sirven para un tipo de emergencia y hay otras que sirven para otro tipo de emergencia. Y si el operador que está atendiendo la llamada del ciudadano no tiene en esos momentos la ambulancia necesaria para atender esa emergencia, se puede demorar un poco. Pero créanme que esta gente hace todo lo posible porque la ambulancia llegue, a pesar, aunque ya se está calmando un poco eso, parece que las autoridades han tenido que multar muy seriamente a aquellas personas que se dedicaban a llamar a la ambulancia con una emergencia falsa. Y eso muchas veces retrasaba el servicio de emergencia. Queremos dejar bien señalado qué es lo que usted debe tener en mente si debe llamar al 911. Lo más importante es que usted sepa la dirección de su casa para guiarlos adecuadamente. Segundo, usted debe dar el nombre suyo cuando se lo pide al operador y muchas veces piden hasta la cédula. Usted debe darla porque es una forma de ellos constatar de que la llamada es cierta y que no es de uno de estos graciosos. Debe relatar lo antes posible si es un varón o si es una hembra, si es un niño, si es un anciano. Porque de acuerdo al caso, ellos saben qué van a hacer. Lo único que no estamos de acuerdo es con la cantidad de preguntas que hacen los operadores, que muchas veces
te comienzan a preguntar hasta de qué peso usted cree que es el paciente, cuánto pesa el paciente o la paciente. Eso es ridículo. Varón, femenino, adulto, anciano, niño, con eso debe ser suficiente. Te hacen una cantidad de preguntas enormes y si por una casualidad tú estás solo con tu familiar o con tu amigo y está, por ejemplo, convulsionando, tiene una convulsión, es un epiléptico, digamos, y tú tienes que ir a ayudarlo y no te puedes separar del teléfono porque si te separas, primero no le das la ubicación bien al operador y no sabe dónde mandar la ambulancia. Y segundo, el operador puede pensar que es una broma y entonces no manda tampoco la ambulancia. Entonces nosotros, de alguna forma, queremos hacer un llamado a los directores de este servicio 911 de emergencia para que concreten un poco la cantidad de preguntas que usted puede hacer o debe hacer a una persona que está llamando en busca del servicio como una emergencia. Y que después que el servicio se haya enviado, usted puede completar todas las preguntas que sean necesarias. O cuando llegue el personal de la ambulancia, que siempre vienen varios de ellos juntos, uno puede llenar ese cuestionario de la manera más simple y más segura. Porque cuando se está en el teléfono, un ciudadano llamando para el servicio de emergencia y no llega porque uno está nervioso, posiblemente la información que demos sea una información errónea. En cuanto a la demora, señores, que es una de las cosas que más las personas critican, podemos hacer un alto, pudiéramos hacer un alto y tratar de colaborar con el servicio. ¿Y cómo se colabora, por ejemplo, con que una ambulancia llegue lo antes posible a su destino? Bueno, si tú hablas con los choferes de estos vehículos, con estos conductores, y le preguntas cuál es el factor que más hace demorar al 911, al servicio de ambulancia, te van a decir que son los transeúntes, los vehículos que no se apartan, los miembros de AMET parados en una esquina y oyendo la sirena y viendo las luces y escuchando la bocina y no hacen absolutamente nada con bajar de su esquina que está debajo de un árbol posiblemente tomando una buena sombra y se pone en el medio de la calle para redirigir que la ambulancia puede fluir sin ningún tipo de inconveniencia. Da vergüenza ver cómo el chofer de la ambulancia se cansa de sonar la sirena y de tocar y de acercarse a los carros y solamente un pequeño grupo de vehículos se aparta. Señores, hay que apartarse. Usted no sabe si llevan allí a su mamá o a su hijo o a su abuelo. Usted no sabe lo que tiene dentro de la ambulancia. No es posible que nos mantengamos en medio de la calle sin movernos porque no queremos perder el puesto. Y la ambulancia detrás de nosotros sonándonos la sirena y tocando el claxon y no pasa nada. Y lo que es peor, cuando alguien le da un paso a la ambulancia, inmediatamente que esta pasa, él quiere meterse atrás para no perder su puesto y para entonces poder fluir la vía siguiendo a la ambulancia de cerca. Y esto está penado por la ley. Esto está penado por la ley. Y yo no he visto todavía a ningún miembro de AMET parar a uno de estos individuos, orillarlo y darle una multa o citarlo para que vaya a los tribunales. No hacen nada de eso.
Entonces ese es el factor que más hace retardar la llegada de las ambulancias. Y eso es algo que tenemos que de alguna forma acostumbrarnos a obedecer la ley. Debe haber campañas que de alguna manera nos obligue a aprender a comportarnos ante esas situaciones. Debe haber campañas en los colegios, en los clubes, donde quiera que exista un grupo de personas que se agrupan por cualquier necesidad o por cualquier disfrute. Debemos de alguna forma tratar de ayudar y tratar de aprender cuál es el comportamiento que debemos llevar ante un servicio de emergencia 911 que nos está ayudando a todos y de una forma gratuita. No, que llegaron a mi casa y no venía un médico en la ambulancia. Bueno, ¿y quién le ha dicho a usted que debe ir un médico en la ambulancia? Eso sería lo ideal. Pero el servicio de ambulancia y de emergencia 911 está diseñado para dirigir hacia el lugar de la emergencia a la ambulancia que corresponde. Porque no es lo mismo que usted se haya caído en la escalera de su casa y se haya fracturado un tobillo, a que usted esté tirado en el suelo de su casa porque le ha dado lo que aparentemente es un infarto o un ACV. No es lo mismo. La ambulancia que va a ir a un lugar y al otro son dos ambulancias diferentes. En la ambulancia que va a atender un posible infarto o un ACV, que es una hemorragia cerebral, intracerebral, llevan personales diferentes. En la que va por el infarto y el ACV, va o debe ir mandatoriamente un médico. Pero en la que va a ir a recoger una persona que posiblemente se haya fracturado un tobillo, el médico en ese momento no es necesario, porque ese personal que va en la ambulancia es un personal entrenado, son técnicos, emergenciólogos que se han pasado años estudiando y trabajando, no cualquier loco que se monta en una ambulancia y yo soy técnico. No, usted tiene que pasar años estudiando y preparándose para ese tipo de servicio. Entonces, las protestas, tuvimos dos casos, dos personas que protestaron por eso. No es necesario que vaya un médico en todas las ambulancias. El despachador, el que está recibiendo la llamada del ciudadano que necesita urgentemente que se le ayude con el servicio del 911, sabe a quién va a mandar. Porque no podemos desconectar una ambulancia A1 preparada con todos los equipos necesarios para atender emergencias realmente peligrosas, con una ambulancia que lo que debe tener son vendas, calmantes, una silla de rueda quizás para montar al paciente en la ambulancia, camilla, en fin, algo trivial. No vamos a desviar una ambulancia A1 para esos casos. La tenemos que tener lista para los casos más graves. Y es bueno que esto se sepa. Y es bueno que se sepa que cuando usted está en una vía y usted sienta que hay una ambulancia detrás de usted que necesita pasar, lo primero que debiera
debiéramos pensar es, ¿y si mi mamá va ahí? ¿Y si mi padre va ahí? ¿Tú no sabes quién viene allí? Y ese solo pensamiento debiera llevarte a apartarte, a orillarte y a permitir que ese vehículo siga su camino y lleve la ayuda lo antes posible a donde se está necesitando. Usted no sabe que hay ambulancias que se pueden hacer hasta cirugías menores, porque el problema de la ambulancia no es llegar y recoger. El problema de la ambulancia y del servicio 911 es que cuando llegan al lugar y se ponen en contacto con la víctima, con el enfermo, empiezan a trabajar inmediatamente. Los signos vitales, si hay que canalizar, le ponen una solución. Si necesitan calmar el dolor, le calman el dolor. Si necesita oxígeno, le ponen oxígeno. Y si hay que intubar al paciente, que es poner un tubo endotraqueal para que la persona pueda respirar, dentro de la ambulancia se hace. Y esa ambulancia que le está pitando a usted y que le está pidiendo que le dé vía libre, pueden estar en ese momento intubando a un paciente que puede ser su familiar o reviviendo a un paciente que ha hecho un paro cardíaco o un paro respiratorio. Y usted de sangrón, en vez de apartarse y permitir que estos vehículos crucen libremente, usted se pavonea de que no voy a dejar pasar la ambulancia. Usted lo que es un animal. Señores, pongámosle respeto a este problema, porque no es posible que haya, yo diría que es como un desconocimiento de las reglas más elementales del país. Por eso es que la intención de nosotros hoy es ponerle a usted sobre aviso que posiblemente esa ambulancia que usted no está dejando pasar esté llevando a cabo un procedimiento invasivo, porque estos técnicos y estos emergenciólogos no paran de trabajar en el paciente. No es que lo ponen en la ambulancia y se ponen a jugar con el celular mientras llega al hospital. No, están trabajando. Una hipoglicemia, una hiperglicemia, cualquier situación que se pueda presentar, que son casos de vida o de muerte. Estos hombres lo van realizando. Y muchísimas veces cuando el paciente llega al hospital ya está estabilizado y se ha salvado una vida. Hay una pregunta que no tenemos respuesta en estos momentos, pero vamos a contactar al director del servicio de emergencia del 911 para hacerle las preguntas. Pero vamos a leer lo que la persona nos escribió. Dice aquí, ¿por qué razón cuando el servicio de emergencia 911 llega a las casas a recoger algún enfermo y la persona que solicita el servicio está cerca de un hospital o de una clínica, el personal de la ambulancia no los lleva al lugar más cerca, sino todo por el contrario, los lleva a veces a hospitales y a clínicas lejanas? Desafortunadamente hemos visto esto también, sobre todo en pacientes psiquiátricos.
muchas veces no entendemos lo que ocurre. Porque si usted tiene una clínica cerca o si usted tiene un hospital relativamente cerca, ¿por qué lo va a llevar a un lugar lejano? No tenemos respuesta para eso. Pero vamos a dar nuestra opinión tan pronto regresemos de los comerciales. Adelante. Sí, estábamos conversando de no es una llamada, porque yo le pido a las personas que nos siguen, le pido que en vez de llamarme, que me escriban y me formulen cualquier tipo de inquietud para nosotros buscarle la respuesta correcta. Pues decíamos antes de los comerciales que había personas que se quejaban de que habiendo una clínica cerca o un hospital cerca, muchas veces el servicio de ambulancia se llevaba al paciente a lugares lejos. Ahora vamos a contestar porque todo eso tiene una lógica y tiene una estructura y hay un protocolo. Desde el momento que se inicia la llamada, el despachador tiene que saber qué tipo de emergencia es la que tiene y a qué tipo de hospital se puede llevar a ese paciente para esa emergencia. Porque no son todos los hospitales ni las clínicas que cubren todo el servicio de emergencia. Y si usted coge un paciente y dice, no, mira, aquí al lado hay una clínica y lo lleva inmediatamente a ese lugar, puede ser que el tiempo que se pierde es precioso y define lo que es la vida y la muerte, porque a lo mejor esa clínica o ese hospital no tiene el servicio que requiere el paciente. O sea, si es una cirugía de urgencia, si es por casualidad un paro respiratorio, si es cualquier tipo de situación, un trauma, un ACV, cualquier tipo, a lo mejor esa clínica o ese hospital no está capacitado para atender una emergencia de ese tipo, se pierde el tiempo y se muere el paciente. Entonces, desde el momento que se inicia la llamada, el despachador, que ya sabe el diagnóstico o el probable diagnóstico de ese paciente y que una ambulancia determinada está recogiendo, comienza a llamar a los hospitales que cubren esa emergencia para saber si tienen disponibilidad, porque usted no hace nada con llegar con un paciente a un servicio de emergencia que tenga todos los equipos pero que no tenga disponibilidad porque hubo un tiroteo en la esquina y hay 18 individuos heridos en emergencia y entonces no va a poder atender a todo el mundo. Esa es una de las causas y es bueno que la población la entienda así, del por qué las ambulancias muchas veces llevan a sus pacientes a hospitales lejanos, pero es que necesita del tipo de servicio que ese hospital o esa clínica realiza y necesita saber la disponibilidad de que sepan de que llevamos a un herido, llevamos a un enfermo, llevamos a alguien aquí que pasó esto y esto y esto, y entonces el hospital o la clínica comienza a preparar antes de que llegue el enfermo o la víctima a ese lugar para recibirlo y salvarle la vida lo antes posible, porque es así, tan crudo como lo estamos diciendo. Es un problema de vida o muerte. Es bueno que ustedes sepan que en todos los servicios de los hospitales y de las clínicas del país siempre hay una autoridad. Siempre hay una autoridad. Muchas veces es un policía, muchas veces es un oficial asignado, y esa persona recoge toda la información que se necesita para asentar el caso. Ahora bien, me decía un compañero de trabajo aquí que él trabajó en emergencia en las áreas de sutura y de que él veía
que en las emergencias, en manos de una de estas autoridades, siempre había un walkie-talkie. Además de un celular hoy en día, un walkie-talkie. Y que el servicio de ambulancia se comunicaba con el hospital, con esta autoridad, a través del walkie-talkie para que se despejara el área y se preparara todo lo que el herido o la víctima, el paciente, en sentido general, iba a necesitar. O sea, que no es solamente llamar a una ambulancia, recoger el paciente y llevarlo. No, como decíamos anteriormente, estos técnicos emergenciólogos, porque son profesionales, ¿verdad? El personal de la ambulancia, el chofer, es una persona capacitada para poder correr a grandes velocidades con la mayor seguridad posible. Siempre van 2 emergenciólogos mínimo, pero regularmente una ambulancia de esta tiene de 3 a 4 y hasta 5 personas que desde el momento que la ambulancia llega al lugar que lo llaman, están trabajando con el paciente. Entonces yo espero que esa inquietud, esa inconformidad, claro que a nosotros, a ninguno nos agrada que un familiar de nosotros lo lleven a 3 kilómetros de donde vivimos, cuando a 2 cuadras hay un hospital y una clínica. Pero lo que usted no sabe es que ya el servicio del 911 se ha comunicado con el hospital y con la clínica esa que está al lado de su casa, y no hay ni disponibilidad ni hay servicio para esa emergencia. Esa es la razón. Nosotros debemos a este tipo de personal, igual que se hace con los bomberos, nosotros debemos de alguna manera celebrar el Día del Emergenciólogo. Debemos hacerlo porque estas son la gente que bregan con nosotros, son los primeros que nos tocan, los primeros que nos asisten, y está en sus manos, en su rapidez y en su velocidad, el salvarnos la vida. Anualmente hay millones de personas en todo el mundo que son salvados un día por un emergenciólogo, por la rapidez del personal de las ambulancias. En Estados Unidos, por ejemplo, hay códigos para ciertas emergencias. No lo vamos a mencionar, no vamos a mencionarlo porque aquí hay graciosos que pueden estar utilizando esos códigos y pueden causar problemas. Pero en los Estados Unidos, cuando uno de estos códigos sale al aire por una ambulancia, de acuerdo a la gravedad y al significado de ese código, está la rapidez. Y hay ciertas complicaciones de emergencia que cuando salen en el walkie-talkie o en la radio o en el celular de cualquier técnico de emergencia que esté en ese momento de servicio, ese ómnibus tiene que ir inmediatamente a ese lugar para salvar una vida. No sabemos si eso aquí funciona así. Le prometemos que lo vamos a averiguar. Pero este programa hoy va encaminado a que tengamos un poco de conciencia con respecto al servicio de este personal, que deben ser para todos nosotros nuestros héroes. Porque si no es menos cierto también de que hay muchas emergencias que son triviales, ojalá todas fueran triviales, hay muchas emergencias, que lo que van este personal es a luchar entre salvar una vida o llorar el fallecimiento de la misma. Hay los que han visto llegar a algún lugar el 911,
seguramente han visto que casi siempre lo que lleva primero es la policía. Siempre llega un jeep con 2 o 3 oficiales que hacen una investigación rápidamente de lo que está pasando y lo comunican a sus superiores o al departamento que tenga que llamar. Eso es rápido. Ellos, como hay sectores policiales en todos los barrios, todo cerca de los residenciales y demás, el servicio este es bien rápido también. Y llega y detrás llega la ambulancia. Y alguien aquí me decía en el intermedio que se le debiera asignar un oficial de AMET a cada ambulancia. Esto es un sueño, pero es muy lógico. ¿Por qué? Porque ese oficial podría bajarse de la ambulancia en un tranque de estos que ocurren en nuestra ciudad y permitir, por ley, en el ejercicio de su poder en ese momento, de que la ambulancia pudiera seguir su camino sin tantos tropiezos. Sería bueno proponerlo. Me parece una idea magnífica. Y debiéramos considerarlo. Vamos a prestar un poquito más de atención a esta situación. Y esperemos que cada vez que oigamos una ambulancia tocando desenfrenadamente para que lo dejen pasar, podamos hacernos la idea de quien que viene en la ambulancia pudiera ser un amigo o un familiar nuestro.